Nueva York se ha sumido en el caos. Tras la victoria del presidente electo Donald Trump sobre la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, informes y un vídeo viral mostraron a inmigrantes huyendo de la ciudad de Nueva York hacia estados cercanos, a pesar de las palabras tranquilizadoras de Manuel Castro, el comisionado de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la alcaldía. Lo más probable es que esto sea el resultado del plan de deportación de Trump, ampliamente publicitado, que ha provocado pánico, miedo y ansiedad entre las comunidades de inmigrantes. La situación se complicó con la decisión del alcalde de Nueva York de poner fin a sus programas que beneficiaban a más de 412.000 migrantes que viven en toda la ciudad y el área triestatal. Muchos antiguos residentes inmigrantes previeron que se llamaría al ejército para derribar puertas y trasladarlos por la fuerza a campos de detención. Inmigrantes ilegales huyen de Nueva York para escapar de la deportación masiva. En los últimos años, unos 210.000 inmigrantes procedentes de América Latina, África y Asia han estado viviendo en la ciudad de Nueva York. Activistas contrarios a la inmigración y funcionarios municipales han recordado a los neoyorquinos el compromiso histórico de la ciudad de ofrecer un hogar a los solicitantes de asilo. Por ello, el alcalde, en colaboración con grupos de defensa de los derechos, comunidades escolares y organizaciones sin ánimo de lucro, ha creado centros de acogida de emergencia que albergan a miles de inmigrantes con sus hijos. Los costes financieros de la ayuda han sido abrumadores, y las autoridades municipales informan de que se han gastado al menos 12.000 millones de dólares a lo largo de los años. En los últimos meses, los residentes de varios condados se han mostrado poco amables con los migrantes que llegaban, y el gobierno de Adams ha tomado medidas para limitar la cantidad de recursos ofrecidos a las familias migrantes. Algunas de estas medidas incluyen limitar la duración en los albergues de 60 a 30 días. De hecho, el Centro Humanitario de Respuesta y Ayuda de Emergencia para Migrantes de Randall's Island, con capacidad para 3.000 personas, fue cerrado a los solicitantes de asilo en torno al mes de febrero. Aparte de la carga financiera que los inmigrantes han supuesto para la ciudad, ha habido costes humanitarios, aunque estos han sido mucho menos sustanciales. Lloyd Feng, presidente del Comité de Seguridad Pública y Servicios Humanos de la Junta Comunitaria de Brooklyn, informó de que hubo casos aislados en los que se llamó a los agentes de la Comisaría 94 de la Policía de Nueva York para que se ocuparan de supuestos casos de robos. A pesar de que la ciudad se asocia popularmente con proporcionar refugio a las comunidades de inmigrantes, la ciudad ha estado luchando para hacer frente a la afluencia de solicitantes de asilo, con más de 70.000 llegados desde el verano de 2022, poniendo a prueba los recursos públicos. La obligación ampliamente apreciada de la ciudad de proporcionar refugio a los solicitantes de asilo y otras personas necesitadas llevó a un dramático aumento del 70% en la población de acogida solo en el primer año. Este problema dio lugar a defensas y críticas por parte de diversas personalidades. Se recurrió a la Oficina de Operaciones para Solicitantes de Asilo para restablecer el orden, con el alcalde Eric Adams al frente de las conversaciones. El objetivo principal de la oficina era el reasentamiento, los servicios jurídicos y, en algunos casos, la defensa. Ha habido críticas de todo tipo por parte de miembros del Partido Republicano. El blanco de estas críticas incluye la decisión de alojar a los inmigrantes en costosos hoteles y albergues financiados por los contribuyentes. Se cree que esta maniobra descabellada ha reducido los ingresos de la ciudad, dejando muy poco espacio para los turistas, que representan una parte considerable de la fuente de ingresos de la ciudad. Comentaristas tanto del Partido Demócrata como del Republicano hicieron otras sugerencias, entre ellas la de reevaluar cuidadosamente la famosa ley del derecho a la vivienda. Otras sugerencias incluyen limitar las oportunidades disponibles para acoger a inmigrantes o simplemente poner en contacto a inmigrantes con anfitriones dispuestos a alojarlos. Para gestionar eficazmente la crisis, los expertos sugieren reevaluar la famosa ley de derecho a refugio y explorar soluciones alternativas, como restringir las posibilidades de acogida o poner en marcha programas de patrocinio para emparejar a solicitantes de asilo con anfitriones dispuestos a acogerlos. En la actualidad, los informes de los funcionarios de la ciudad sugieren que varios refugios alrededor de Nueva York, específicamente lugares alrededor de West 46ª Calle, Hotel Merit, han sido prohibidos, y las habitaciones que una vez albergaron a familias numerosas están ahora vacías. Al igual que otros refugios de Nueva York, el Merit ha sido cerrado porque los inmigrantes esperan deportaciones masivas. La afluencia de migrantes no ha cesado. De hecho, los informes sugieren que unos 600 migrantes han llegado a la ciudad de Nueva York desde la elección del candidato republicano Donald Trump. Sin embargo,
el número de migrantes que abandonan la ciudad supera con creces al de los que llegan. Actualmente, informa N.J. Burkett, por cada 600 que llegan a la ciudad, se marchan unos 1.400. El teniente de alcalde corroboró este dato al sugerir que ha vuelto cierta estabilidad al sistema de albergues de la ciudad. Los datos facilitados por el Ayuntamiento de Nueva York sugieren que la mayoría de los inmigrantes huyen a lugares como Illinois. Aproximadamente 3.000 inmigrantes han huido a lugares como Colorado, Texas y Florida. En respuesta a las preguntas del público sobre por qué Texas y Florida figuran actualmente como destinos favorables para los inmigrantes ilegales, muchos sugieren que se debe a que consideran que regiones como Colorado, Texas e Illinois les proporcionarían un refugio seguro. Después de que la fundadora y directora ejecutiva del grupo Immigrant IRC, Camille Mackler, afirmara que el número de nuevos inmigrantes que llegaban a la ciudad se estaba reduciendo drásticamente, pero que la crisis migratoria distaba mucho de haber terminado, las autoridades municipales, ante la reticencia del gobierno a echar una mano, se plantearon soluciones a largo plazo para el problema. Así, se expidieron 4.507 billetes de ida a los migrantes para que abandonaran la ciudad. Este programa redujo el número de migrantes y solicitantes de asilo que dependían de los servicios públicos de la ciudad. Se ha considerado una opción mucho mejor que el polémico programa piloto del alcalde Eric Adams, que proporcionaba a los migrantes tarjetas de débito prepagadas y refugios financiados por los contribuyentes. Se gastaron unos $2,4 millones en proporcionar alimentos a familias migrantes mediante tarjetas Mastercard precargadas. Los congresistas republicanos han criticado duramente la situación, ridiculizando la reivindicación de la ciudad del estatus de santuario y su fomento de los inmigrantes ilegales a través de sus defectuosos sistemas de alojamiento y transporte. Representantes como Lauren Boebert, Barry Moore y Darrell Issa fueron los más francos. Se plantearon preguntas sobre la cantidad de fondos federales que se estaban utilizando para atender a los inmigrantes ilegales, qué métrica se estaba utilizando para determinar quién recibía qué, y la justicia de esta forma de actuar. Algunos republicanos llegaron a argumentar que, mientras que los ciudadanos estadounidenses con bajos ingresos que recibían asistencia social percibían $291 al mes a través de cupones de alimentos, los inmigrantes, la mayoría de ellos ilegales, recibían $350. Los congresistas republicanos también han estado al frente de los intentos de frenar la afluencia de inmigrantes a Estados Unidos. Últimamente, representantes del Departamento de Seguridad Pública de Texas informaron de que un equipo de patrulla de la Guardia Nacional, dirigido por el teniente Chris Olivares, ha estado recorriendo el Valle del Río Grande de Texas con el fin de asegurar la frontera. Se informó que en una pequeña ciudad a lo largo del valle conocida como McAllen, 3 hombres no identificados de Honduras y México fueron sorprendidos tratando de escalar la valla con una escalera improvisada. Esta acción policial es solo una pequeña parte de un desarrollo mayor que se espera de los militares para asegurar la frontera de 1.200 millas y enviar un mensaje muy claro sobre los migrantes ilegales y los cruces ilegales de la frontera. El enfoque más duro se espera de la administración Trump. Muchos han dado crédito a los nombramientos de Tom Homan como el zar de la frontera y Stephen Miller como jefe adjunto de personal para la política, 2 defensores de línea dura de la deportación masiva, como los primeros pasos hacia este plan radical de deportación masiva. Trump siempre ha sido claro sobre su plan de deportación masiva desde el primer día. En un mitin en Raleigh, Carolina del Norte, en el que se describió a los inmigrantes que viven en la ciudad de Nueva York y en otros lugares de EEUU como viciosos, sanguinarios, criminales, Trump prometió tomar medidas enérgicas contra la inmigración y, junto con Tom Homan, poner en marcha la Operación Aurora, una campaña de deportación masiva como nunca se había visto antes en EEU. Tanto Homan, que ha trabajado anteriormente como director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, de Trump, como Miller han apoyado increíblemente los planes de Trump. El presidente electo Donald Trump ha explicado que a Homan se le encomendaría la responsabilidad de cooperar con las agencias pertinentes para asegurar la frontera sur, la frontera norte y toda la seguridad marítima y de aviación. Homan sigue siendo bastante impopular entre los demócratas y una parte sustancial de la opinión pública estadounidense. Apoyó activamente la separación de los niños inmigrantes ilegales de sus padres y, como miembro visitante de la Fundación Heritage, ha sido sugerido como uno de los cerebros detrás del infame Proyecto 2025. Tal vez el nombramiento de Homan y Miller sea responsable de la migración masiva de inmigrantes de la ciudad de Nueva York. No obstante, en una concentración en Foley Square, organizada recientemente,
Activistas como Valeria Paz Reyes, que actualmente es la directora de Organización y Estrategia de la Coalición de Inmigración de Nueva York, han señalado que los inmigrantes siguen preocupados pero esperanzados. Ha habido mucho debate en torno al hecho de que, como resultado de la mayoría republicana en el Congreso, Trump se enfrentaría a menos oposición por parte de los demócratas. A pesar de las dudas de los analistas de inmigración y de antiguos funcionarios del ICE de que el objetivo de campaña del Partido Republicano de deportar a 20 millones de inmigrantes indocumentados que viven en EU sigue siendo imposible en términos de logística y otros desafíos legales, Trump mantiene la esperanza de hacer realidad su sueño alistando a las fuerzas del orden locales y a tropas de la Guardia Nacional y creando campos de detención o zonas de concentración cerca de la frontera, ideas que han sido ampliamente comparadas con las de los nazis en la Alemania de preguerra. Muchos han llegado a la conclusión de que este plan de deportación masiva, cuando es muy eficaz, sería algo parecido a una versión del siglo XXI de los campos de concentración nazis del siglo XX. Los campos de concentración se crearon para agrupar a los llamados extranjeros, basándose en criterios como su estatus social y sus identidades culturales. Las personas internadas en los campos, al margen de los favores de los sistemas legales del país, eran sometidas a menudo a una brutalidad y un abuso de los derechos humanos inimaginables. La razón de tales paralelismos históricos entre los críticos tiene su origen en la retórica de los miembros del Partido Republicano y del propio presidente electo. Para muchos, coincide con la retórica de los oficiales nazis y los guardianes del Gulag. Es cierto que los oficiales nazis justificaban sus actos más horrendos apelando a ideas pseudocientíficas y utilizando un lenguaje incendiario, algo que Donald Trump y sus secuaces han sabido hacer con mucho éxito. La propaganda nazi está llena de referencias a los judíos como alimañas. Del mismo modo, Trump ha llamado a los inmigrantes animales depravados, violadores. Los historiadores han señalado que los nazis también habían precedido su guerra contra los judíos con una retórica previa a la guerra que deshumanizaba a los judíos como extranjeros animales que debían ser expulsados y vencidos por la fuerza. Posteriormente, se crearon vastas redes de sistemas de campos para mantener a las minorías como blanco de un trato hostil. También se utilizaron campos en la Guerra Civil Española y en la Rusia gobernada por los soviéticos. Además, durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Francia creó campos de detención para acorralar a los judíos considerados amenazas extranjeras. En cada caso, la detención en campos fue seguida de graves casos de abusos contra los derechos humanos. Las afirmaciones de que una segunda administración Trump se vería limitada por la falta de personal o de autoridad legal pasan por alto la probabilidad de que pueda hacer caso omiso de tales limitaciones por completo. Históricamente hablando, los campos de concentración empezaron siendo una cosa y acabaron siendo otra. Las deportaciones masivas en Estados Unidos, de ejecutarse, desencadenarían algo de la magnitud de lo que los nazis hicieron en Alemania. Las intenciones bien delineadas de Trump y sus secuaces justifican el pánico. Trump ha expresado cándidamente su admiración por la Operación Espalda Mojada del presidente Dwight Eisenhower, una de las mayores campañas de deportación de la historia estadounidense, que estuvo profundamente teñida de prejuicios. Se supone que Trump y Homan tienen la intención de repetir este acontecimiento. Stephen Miller, asesor de Trump, ha descrito gráficamente los centros de parada para retener a los inmigrantes ilegales que son detenidos para su deportación. El argumento que presenta en defensa de esta acción es que al eliminar el 4% de la población actual de EUA-SIWAT, el mercado laboral recibiría un gran impulso. Dijo que las instalaciones proporcionarían espacio para que aviones militares llevaran a los migrantes no autorizados a México y a países de Asia y África. El plan también podría incluir el nombramiento de los guardias nacionales de los estados republicanos como agentes de inmigración. Durante la administración Eisenhower, las autoridades de inmigración supuestamente expulsaron a aproximadamente 1 millón de personas. Los historiadores actuales creen que esto puede ser muy falso. Sin embargo, hay poca o ninguna duda de que la Operación Espalda Mojada acorraló y deportó a muchos inmigrantes mexicanos, matando a cientos de ellos durante el proceso. Con el respaldo de la Heritage Foundation y de la mayoría del pueblo estadounidense, la administración Trump podría repetir la historia de una manera que podría tener resultados sumamente trágicos. Estados Unidos utilizó campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial para detener a japoneses estadounidenses y dejó una gran mancha en Estados Unidos que ha sido casi imposible de deshacer. El Consejo Americano de Inmigración ha sugerido que los principales resultados negativos de los sistemas de campos se dejarían sentir económicamente.
Los inmigrantes expulsados a la fuerza ya aportan miles de millones en concepto de impuestos locales y estatales. Opiniones divergentes entre los medios de comunicación y el público estadounidense. A la luz de las críticas generalizadas a los planes de deportación de Trump, muchos republicanos han tratado de defender a Trump y apaciguar los temores, apelando al público sobre los beneficios económicos y sociales de la deportación. Entre otros fervientes defensores de la deportación se encuentran Paul Gosar, Ellie Crane y Andy Biggs. Gosar, en particular, se mostró descaradamente entusiasmado con las deportaciones masivas militarizadas en la Conferencia de Acción Política Conservadora. Sin embargo, algunos republicanos se han mostrado menos entusiastas. Republicanos como David Schweikert, que considera la inmigración extrema, han abogado por otros enfoques distintos de la inmigración. Asimismo, el senador por Texas Ted Cruz ha hablado de reforzar la seguridad fronteriza y de expulsar a los inmigrantes que hayan cometido delitos, en lugar de deportaciones. Contrastivamente, el senador Bernie Moreno ha hablado de echar a los inmigrantes ilegales. De forma bastante controvertida, también ha abogado por la deportación de los inmigrantes haitianos que viven legalmente en Ohio. Los contratistas de prisiones privadas también han apoyado ampliamente las deportaciones masivas. Los ejecutivos de las prisiones privadas del país esperan ganar exorbitantemente con el plan de Trump de construir centros de detención y prisiones privadas. John Sandbeck, que ha sido director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, predice que Trump daría contratos a grandes actores de la industria de las prisiones privadas. De hecho, tras el anuncio de los resultados electorales, las acciones de los dos mayores nombres de la industria penitenciaria privada, GEO Group y CoreCivic, subieron espectacularmente. Los demócratas han expresado su desaprobación del uso de prisiones privadas por el potencial de abuso de los derechos humanos que encierra el sistema. Por ejemplo, la senadora Elizabeth Warren escribió cartas a funcionarios republicanos solicitando la supresión de las prisiones privadas en varios estados, en lugar de zonas o campos de detención. Críticos abiertos como Eunice Cho, abogada del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles, señalaron que durante el primer mandato de Trump, la mayoría de las camas en los centros de detención quedaron en manos de empresas privadas de prisiones. Por otra parte, Homan ha calificado el uso de prisiones privadas como una necesidad lógica y legal, debido a que el ICE es incapaz de detener a los migrantes ilegales aprehendidos sin perderlos en tropel. En consecuencia, contratistas de prisiones privadas como GEO Group han sugerido que poseen las instalaciones necesarias para prestar los servicios requeridos. Del mismo modo, se informa de que funcionarios de CoreCivic están dando grandes pasos para poner sus servicios a disposición del presidente de forma indefectible. Otros demócratas, como Jon Stewart, de The Daily Show, ven en todo el debate sobre la inmigración, las deportaciones masivas y la elección de Donald Trump una visión oscura y apocalíptica de la sociedad estadounidense. Para Stewart, Trump sigue siendo bastante ignorante de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que está a punto de invocar y de las ramificaciones históricas de su proceder. Más sustancialmente, Stewart señaló que el plan de deportación es un curso de acción poco saludable y podría fácilmente dar lugar a un régimen opresivo. Para reforzar sus argumentos, citó las declaraciones de Trump sobre la deportación de personas que protestan contra la guerra en Gaza. Más adelante, sugirió que la idea de deportar a las minorías étnicas que constituyeran una molestia era una idea floja que podría llevar a deportaciones que rivalizaran con las deportaciones de italianos en 1911. Claramente, la Ley de Amigos Extranjeros de 1798 permite al presidente encarcelar y deportar a los no ciudadanos, mientras que la Ley de Enemigos Extranjeros otorga al presidente poderes adicionales para detener a los no ciudadanos en tiempos de guerra. La Ley de Extranjeros Enemigos fue utilizada por el presidente Roosevelt para encarcelar a los japoneses americanos en campos de internamiento tras el bombardeo de Pearl Harbor. Con humor, el presentador de Late Night sugirió que Trump tiene un largo historial de mezclar a la gente, en particular a las personas de las llamadas minorías. Citó incidentes como cuando el presidente electo confundió al exmiembro del Senado del Estado de California, Nate Holden, con el expresidente de la Asamblea del Estado de California, Willie Brown. Otros demócratas, como Jeh Johnson, consideran la deportación masiva un grito de guerra, cualquier cosa, menos una propuesta viable para reestructurar la sociedad estadounidense y reactivar la economía. También sugirió que tendría sentido si el ICE persiguiera a los delincuentes en las calles o a los inmigrantes indocumentados en las cárceles. Además, el nombramiento de Homan parece increíble.
toda una división de la administración estadounidense, incluido el cargo de secretario de Seguridad Nacional, ya se dedica a hacer el trabajo de Homan. En conclusión, sugirió que la idea de la deportación masiva es profundamente errónea, especialmente la idea de separar a las familias. Hay que centrarse en las amenazas a la seguridad pública. Las consecuencias a largo plazo de la solución de Trump a la crisis migratoria. Ante todo, las deportaciones masivas se han asociado a una serie de méritos y deméritos. Los estudiosos han señalado que podría provocar relaciones diplomáticas incómodas con otros países, un sentimiento antiestadounidense generalizado entre ciertas potencias extranjeras, una menor colaboración de los países afectados con EEUUU, en cuestiones clave relacionadas con la seguridad y los derechos humanos, una crisis humanitaria y de refugiados a nivel nacional, interrupciones en los acuerdos comerciales y los planes económicos, una mayor seguridad nacional y un mejor control fronterizo. En última instancia, el plan puede perjudicar o beneficiar los intereses económicos, internos y de seguridad nacional del país. El peor daño, han señalado muchos, podría venir en forma de consecuencias legales. Es decir, la deportación podría socavar gravemente los derechos humanos en los que se basan las leyes estadounidenses, desprestigiando la reputación del país como soberano democrático guiado por códigos morales y preceptos éticos. Los costes económicos y domésticos son imposibles de ignorar. La expulsión de trabajadores y contribuyentes se eleva a miles y presenta una situación económica en espiral. Para ofrecer una comprensión fundamentada de la situación, los economistas han recurrido a los programas de deportación puestos en marcha entre 2008 y 2014, conocidos como el programa Comunidades Seguras. Esta investigación subraya la compleja interacción entre la aplicación de las leyes de inmigración, los mercados laborales y las economías locales, haciendo hincapié en la necesidad de tomar decisiones políticas informadas que tengan en cuenta las consecuencias más amplias de tales medidas. Durante este periodo, la deportación de un gran número de inmigrantes ilegales acarreó importantes problemas para la economía. Por ejemplo, un estudio demostró que la deportación de 500.000 inmigrantes redujo las oportunidades de empleo de los trabajadores extranjeros, pero también provocó, paradójicamente, una pérdida estimada de 44.000 puestos de trabajo entre los nacidos en Estados Unidos. La expulsión de extranjeros no aumentó la seguridad del empleo, ni sirvió como fuente de impulso económico, sino que acentuó los problemas subyacentes. Este fenómeno puede atribuirse a la naturaleza complementaria del empleo inmigrante, en el que los inmigrantes suelen ocupar funciones que complementan a las de los trabajadores nacidos en EEUU, en lugar de competir con ellas. Además, la expulsión de inmigrantes y emigrantes creó problemas para el mercado inmobiliario del país, ya que un alto porcentaje de los 1.3 millones de hipotecas en manos de hogares con inmigrantes indocumentados estaría en peligro. La aplicación del programa Comunidades Seguras provocó pérdidas adicionales en áreas de orden como la construcción y el sector sanitario, donde los extranjeros expulsados dejaron una enorme demanda de mano de obra. Como consecuencia, las empresas constructoras no pudieron contratar a más trabajadores cualificados nacidos en Estados Unidos. Además, las deportaciones provocaron una reducción del éxito de las empresas locales. De hecho, la mano de obra inmigrante contribuye al éxito de las empresas locales. A medida que disminuye su población, las empresas locales ven reducidos sus ingresos, lo que les lleva a reducir sus gastos. Las repercusiones económicas y fiscales no son menos importantes. La expulsión de los inmigrantes ilegales, que constituyen el 5% de la mano de obra estadounidense y trabajan en sectores como la agricultura, el ocio, la construcción, la sanidad y el sector servicios, que a menudo asumen la responsabilidad de realizar trabajos difíciles, provocaría escasez de mano de obra, lo que a su vez provocaría inflación. Los analistas económicos han señalado que enviar a los militares a derribar puertas y retirar por la fuerza a los trabajadores que contribuyen al mercado laboral estadounidense no hará sino agravar el ya de por sí tenue problema de escasez de mano de obra en Estados Unidos. Estos trabajadores son necesarios en diversos sectores para mantener estable el Producto Interior Bruto, PIB, acumulado. Si se deporta a estos 8,1 millones de trabajadores, el PIB podría caer al menos un 2,6%, con lo que Estados Unidos perdería al menos 5 billones de dólares en 10 años. Por el contrario, si se acogiera a estos inmigrantes indocumentados, su contribución a la economía estadounidense supondría un aumento de la economía de 1,5 billones de dólares en esa década. Además, según un estudio de 2017 del CMS, las deportaciones masivas empobrecerían a las familias estadounidenses y tendrían inmensos costes sociales,
reduciendo los ingresos medios por hogar de las familias de estatus mixto en un 47%. Si un tercio de los hijos nacidos en Estados Unidos, de residentes indocumentados, permanecieran en el país tras un programa de deportaciones masivas, el coste de criar a esos niños hasta su minoría de edad superaría los 114.000 millones de dólares. En cuanto a la delincuencia, o la creencia argumentada de que las deportaciones reducirían la delincuencia, no hay pruebas que apoyen esta creencia. Abordar la delincuencia en el país tiene poco que ver con la deportación de inmigrantes. Las pruebas empíricas sugieren que deportar a más individuos no conlleva una reducción correspondiente de los índices de delincuencia. De hecho, numerosos estudios indican que los índices de delincuencia de los inmigrantes son inferiores a los de la población nacida en Estados Unidos, lo que pone en tela de juicio la retórica predominante. Por otra parte, las deportaciones, y no la inmigración, se han asociado a un aumento de los incidentes de delincuencia violenta, ya que la mayoría de los inmigrantes desconfían cada vez más de las autoridades y cooperan menos con los agentes del orden. Esto se debe a que las deportaciones generalizadas conducen a la victimización de las minorías, extendiéndose a ámbitos como el sistema escolar y el sistema sanitario. Cuando las detenciones se extienden a estas áreas, lugares públicos, escuelas, centros sanitarios y lugares de trabajo, se crearía un efecto amedrentador que frustra aspectos cotidianos del pueblo estadounidense y frustra el orden de la vida civil. Autorizar a la policía local a arrestar y detener a inmigrantes indocumentados, apartándola de su misión de mantener la seguridad de las comunidades. Las investigaciones demuestran que esto haría que las comunidades locales fueran menos seguras, ya que la policía se vería apartada de la misión de detener las amenazas criminales. Además, es menos probable que los inmigrantes denuncien delitos o cooperen con la policía si temen que ellos o un miembro de su familia puedan ser deportados. Además, utilizar a los militares y a la Guardia Nacional para llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración les apartaría de ocuparse de las amenazas a la seguridad nacional de la nación. Con el compromiso de los militares en todo el mundo, retirar tropas o recursos de los intereses militares vitales de EEUU en el extranjero solo debilitaría la seguridad nacional. El Pentágono lo ha reconocido, oponiéndose habitualmente a los esfuerzos por utilizar sus tropas con fines de inmigración. Los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes y los inmigrantes legales se verían inevitablemente atrapados en el plan de deportación masiva, con pocas oportunidades de responder legalmente a su arresto y detención. Las redadas de inmigración, como la que propone Trump, a menudo conducen a la elaboración de perfiles, normalmente por motivos raciales o étnicos. Es inevitable que ciudadanos estadounidenses y otros inmigrantes legales se vean atrapados en las redadas, detenidos injustamente e incluso deportados. Es obvio que las deportaciones masivas violarían los derechos humanos de las personas. En primer lugar, este plan separaría a las familias estadounidenses. El público estadounidense recuerda el espectro y los sonidos de los niños inmigrantes separados de sus padres durante la administración Trump. Esta realidad y el sufrimiento aumentarían exponencialmente bajo el plan de Trump, ya que 6,1 millones de niños ciudadanos estadounidenses viven en familias de estatus mixto, con un miembro, generalmente uno de los padres, indocumentado. Sin duda, los niños se quedarían sin padre o madre y podrían quedar huérfanos en familias con dos progenitores indocumentados o en hogares monoparentales. Si te ha gustado este video y quieres más historias interesantes como esta, mira uno de estos recuadros en tu pantalla